etc. Apóstol de Jesucristo implica que de la misma manera que Dios el Padre ha enviado con una tarea específica a su Hijo, ahora nuestro Señor Jesucristo tiene una tarea específica para algunos de los suyos para hacer una tarea específica. Una comisión de parte de Dios. Si leéis, por ejemplo, y se nos repite también en los 4 evangelios, pero si leéis en particular Lucas 6 y versículo 7, nos dice que, versículo 13, que nuestro Señor Jesucristo, dice, escogió a 12 y los llamó sus apóstoles, sus comisionados, sus misioneros. Es decir, que Él ha escogido a 12 personas con una comisión específica de la que tienen que responder directamente al Señor Jesucristo. No es que simplemente fueran unos misioneros o unos enviados, sino que escogió a 12 de ellos y los llamó mis apóstoles, apóstoles en sí. Y en otros lugares se va a reconocerse como los 12, únicamente con respecto a ellos. Más adelante, en el libro de Hechos y en el Nuevo Testamento, se nos dice en Gálatas que el apóstol Pablo, es decir, Saulo convertido en Pablo, ahora es llamado por el mismo Señor Jesucristo o hecho apóstol por el Señor Jesucristo. Tiene una comisión, fijaros bien, tiene una comisión directa de parte del Señor Jesús. Entonces, tanto los 12, uno de ellos era un traidor, y el apóstol Pablo son escogidos y enviados, comisionados directamente por el Señor Jesucristo. En algunos momentos del libro de Hechos y en otras partes se nos dice los requisitos que eran necesarios para poder ser ese apóstol o enviado directo de parte del Señor Jesucristo. Es decir, que sea Cristo directamente quien los llama, que fueran físicamente testigos del Cristo resucitado, es decir, no simplemente tener una idea de que Cristo resucitó, todos lo creemos, si somos cristianos, sino que directamente vieran no en el espíritu o en sueños o en visiones a Cristo, sino que lo vieran directamente. De la misma forma que los 12 fueron testigos de Cristo o de la resurrección, menos Judas, que se suicidó en la resurrección o antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos los demás tenían que ser testigos de que Cristo está vivo y ha resucitado para que su mensaje, en el libro de Hechos lo vemos, tuvieran autoridad. Y además se añade también, como una tercera identificación, que es aplicable también a Pablo y a los demás apóstoles, que hicieran señales y milagros específicos que señalaran a los apóstoles como los enviados directos de parte del Señor Jesucristo. Este segundo grupo, es decir, ser testigos de Cristo y ser enviados directamente por Él con señales y prodigios para identificarse al mundo, ya no se pueden dar. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo ha enviado a un grupo y ese grupo ya está, ya se ha cumplido. Y no podemos esperar que alguien pueda ver de manera clara o directa o física a nuestro Señor Jesucristo, ni por tanto que tenga la autoridad que tenían aquellos 12 de haber sido enviados con una tarea específica de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él escogió a sus 12 y escogió, en este caso también a Pablo, y fueron el fundamento para la iglesia. En cierto lugar se nos dice que el Señor Jesucristo, aquí en nuestra misma carta, se nos dice que Él es el fundamento de la iglesia. No podemos poner otro fundamento que el fundamento puesto por el Señor Jesucristo. Pero más adelante, el mismo apóstol Pablo, en otra carta, en la carta a los Efesios, dice que ahora los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Así que nosotros imaginamos que el fundamento profundo, la piedra angular, es nuestro Señor Jesucristo, sobre la cual los apóstoles han puesto el fundamento donde se levanta la iglesia, y a nosotros,
a todos nosotros, se nos ha dado la tarea de ser piedra de ese edificio, del templo del Espíritu. No podemos aspirar a ser el fundamento, porque el fundamento es Cristo y sus apóstoles. Lo que sí podemos ser piedras vivas de ese edificio que Cristo y los apóstoles levantaron en su momento. Así que Cristo ha hecho la redención, ha enviado a sus discípulos y después venimos toda la iglesia a edificarnos sobre ese fundamento, la autoridad de los apóstoles. El único que puede decir con toda autoridad lo que dice Pablo, los apóstoles, es: si alguien enseña otro evangelio diferente al mío, sea maldito. Terrible es que alguien se ponga a ese mismo nivel que se pone, que decir, del Señor Jesucristo al mismo nivel que se pone con Pedro o con Pablo. Si alguien puede llegar y decir: yo traigo este evangelio y no lo podéis contradecir, nosotros tenemos que decir: ni aun un ángel del cielo puede traer otra enseñanza que el que ya está puesto, que es el de los apóstoles. Por eso ellos son únicos y su autoridad sobre la iglesia universal y la iglesia local es única y no se puede contrastar o completar o añadir con ningún otro. Y terrible es también que nosotros nos atrevamos a hacer algún tipo de sombra o que con nuestra actitud podamos esconder el fundamento que ya ha sido establecido. Simplemente, y qué mayor gloria hay para nosotros los creyentes que ser piedras vivas de ese edificio que descansa en lo que Cristo ha hecho y lo que los apóstoles han proclamado. Y su autoridad está aquí, en las Escrituras. Así que no buscamos otra palabra profética más completa, la tenemos aquí. Y cuando se nos remite a una enseñanza, no vamos a los que otros gurús evangélicos hayan dicho en otro lugar, sino lo que está establecido y dicho en la palabra de Dios. Así que constantemente vamos a la enseñanza que ha sido establecida, directamente escrita por los apóstoles o con la autoridad apostólica que ha llegado a nosotros. Dicho esto, tenemos un tercer grupo, que es el de los apóstoles de la iglesia, o apóstoles enviados por la iglesia. Y cuando hacéis un recorrido por las cartas, por la Escritura, en el libro de Hechos, por ejemplo, se nos dice que Bernabé fue apostolado, fue enviado por la iglesia de Jerusalén, con Saulo. Nosotros lo decimos como enviado, pero es la misma palabra. Fue apostolado, fue comisionado por la iglesia de Jerusalén. Y si vais más adelante, por ejemplo, encontráis a Andrónico y Junias. Y encontráis a Tito como mensajero de la iglesia, nos dice también en Tito 1 o 2 Corintios 8. Jacobo, el hermano del Señor, se nos dice también a Epafrodito o Silvano o Timoteo, etc. Y todas estas personas que tenemos aquí, también mujer, son comisionadas en algún momento por alguien en particular o por la iglesia de manera específica. Entonces, lo que nosotros pensamos, lo que afirmamos a la luz de las Escrituras es que el apóstol único y primero que ha puesto el fundamento esencial, que es el de la redención y el perdón de nuestros pecados, enviado por el Padre, es Cristo. Y ya no hay nadie más, no hay otra piedra, no hay otro camino, no hay otro redentor, no hay otro fundamento que Él. Pero nuestro Señor, en una de las tareas que tenía Jesús, es comisionar a aquellos que van a establecer o fundamentar la iglesia. La predicación de Pentecostés, establecimiento de Antioquía, de la iglesia, etcétera, etcétera. Y después de ellos vendrán otros misioneros, otros comisionados, otros enviados para seguir extendiendo la obra del Señor. Habiendo dicho esto, entonces, cuando nosotros nos acercamos al versículo 28, tenemos que decir que cuando se habla de que Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, por supuesto no se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, de Hebreos 3, porque esto es único. Pablo ya está hablando de Cristo y de la obra de Cristo. Yo no quiero predicar otra cosa sino a Cristo crucificado. Ni tampoco se puede referir a los 12 o a los 13, porque no está hablando de la necesidad de la iglesia de Corinto, de nueva gente que trae apostolado. Yo soy apóstol,
dice Pablo, con el resto de los apóstoles, y más pruebas las traigo en mi propia carne, en mí. Es decir, si estáis buscando a alguien que tenga la autoridad, aquí estoy yo. Yo soy comisionado por el Señor Jesucristo. Yo soy el apóstol de la iglesia y en particular de la iglesia de Antioquía. Cuando ha sido establecido ese fundamento apostólico, ya no podemos aspirar a nada más. Pero sí es verdad que tendremos que seguir extendiendo el reino y que tendremos que seguir enviando misioneros y que tendremos que seguir comisionando a hombres para que sean el fundamento de iglesias locales y de obras pioneras en diferentes lugares. En este caso particular, sabemos que Pablo ha sido ese apóstol de la iglesia, pero con él también hubo otros, y podéis mirar al principio, y Timoteo, o Apolo, incluso Cefas o Pedro, también fueron parte de ese iniciarse de la iglesia de Corinto. Y cuando vais viendo todo lo que es la extensión de los viajes misioneros de Pablo, podréis ir viendo no solamente lo que Pablo hace y cómo Pablo también comisiona a otros para que sigan estableciéndose en iglesias en diferentes lugares. Lo que nosotros vemos y lo que nosotros tenemos que enfatizar y poner en su lugar correcto y concreto es que hoy en día necesitamos esa obra misionera o esa obra apostólica, pero no como los que están al mismo nivel de los 12, sino como aquellos que son comisionados para establecer y para levantar la obra del Señor en otros lugares. ¿Qué decimos a esto? Y sacamos algunas consideraciones o conclusiones importantes. Bueno, no debemos de perder la perspectiva que hemos establecido del versículo 27, que hemos dicho, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Sois el cuerpo de Cristo y por tanto nuestra centralidad es que respondemos, señalamos, glorificamos, dignificamos a nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, no podemos hacer ni decir nada que haga sombra a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si decimos que hay apóstoles, pero no apóstoles de Cristo, sino apóstoles de la iglesia, comisionados por la iglesia para poder hacer la obra que los otros apóstoles y Cristo hicieron en su momento. Ellos son los que inician el fundamento de la iglesia. Esta iglesia, en los años 76, tuvo sus misioneros. Son aquellos que establecieron el inicio, que trajeron en el nombre de otras iglesias, de otros lugares o de obras misioneras el evangelio a este lugar. Ellos fueron nuestros apóstoles comisionados por la iglesia, pero nunca ninguno de ellos del pasado pudo decir que tenía la misma autoridad o que se ponía al mismo nivel que los otros apóstoles. Simplemente que tuvieron una comisión muy espiritual y muy necesaria para establecer la obra del Señor. O para extender esa iglesia universal por los otros lugares. Hoy tenemos, y deberíamos de tener, enviados o misioneros para diferentes lugares. Pero esto nos hace tener una advertencia, ya lo que yo refería de aquellos que podéis ver y observar en otros lugares. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos avisa de los falsos apóstoles. Y cómo hoy en día se levantan hombres que dicen ser apóstoles. No es que la palabra sea más adecuada, pero tampoco que sea maligna, sino que se quieren poner ante el mismo nivel y la misma autoridad que el apóstol Pablo o que los otros apóstoles. Y con esto nosotros deberíamos de tener muchísimo cuidado y deberíamos de estar muy advertidos. Si alguien hoy en día en cualquier medio de comunicación dice que tiene la autoridad apostólica, tendremos que preguntarle de qué tipo de autoridad está hablando. Si lo que está diciendo es que está comisionado en la iglesia para proclamar el evangelio y proclamar las escrituras, o lo que está diciendo es que tiene una autoridad directa de Cristo para hacer lo que él piensa que tiene que hacer y que generalmente son sus propias visiones y sueños. Nadie
Absolutamente nadie hoy puede ponerse al mismo nivel que aquellos que nos han dado las Escrituras. Pero sí podemos considerar de hombres y mujeres comisionados por la Iglesia para llevar el Evangelio donde consideren adecuado. Hoy tenemos, por tanto, la necesidad de misioneros y de agradecer a aquellos que nos han antecedido, a aquellos que vinieron antes que nosotros, que nos precedieron anunciando las buenas nuevas de salvación. Cada uno de nosotros puede recordar a aquellos evangelistas que en la calle o quizá en un contexto familiar o en una reunión de jóvenes, en un campamento, pudieron anunciarles el Evangelio comisionados por la Iglesia. Porque esto es lo importante que tenemos que señalar también con respecto a los que son apóstoles de la Iglesia, no apóstoles de sí mismo. Recordar lo que hemos dicho justo al principio. Nadie puede tomar un título por sí mismo. Es Dios quien pone los apóstoles. No es simplemente que alguien pueda llegar y decir, me siento misionero y voy a hacer esta tarea. No es lo que nos está diciendo las Escrituras. Lo que nos dicen las Escrituras es, ¿te ha dado a ti Dios esta visión, este don y este llamamiento? Y después de decir sí, lo que tenemos que decir es, ¿la Iglesia lo reconoce y por tanto lo usa y te envía? No te envías a ti mismo, te envía la Iglesia. Y esto lo tenemos que fortalecer importante. No ha enviado en ningún lugar, o podamos verlo en las Escrituras, llaneros solitarios, aquellos que hacen lo que creen que tienen que hacer sin dar cuenta a nadie. Lo que hemos dicho y se establece es que el Señor aún tiene apóstoles enviados o mensajeros, pero que son enviados de la Iglesia para la edificación, lo hemos dicho, versículo 27, de nuestro Señor Jesucristo. Y fuera de esto, tendríamos que traer sospechas y tener cuidados de lo que eso pueda significar. Porque se levanta mucha confusión, cada uno haciendo su propia tarea, sin tener que dar explicaciones ni cuentas a nadie de ninguna iglesia. Pero por otra parte, y aquí yo os diría, atención para todos vosotros, por otra parte, vosotros tendríais que ver cuál es vuestra visión y cuál es vuestra responsabilidad a la hora de predicar el Evangelio dentro del contexto de nuestra iglesia local. ¿Tenemos visión misionera? ¿Tenemos una carga para poder llevar las buenas nuevas a otros lugares? ¿Nos conformamos con ser y estar en este lugar? ¿O el Señor está obrando para nosotros para que ampliemos y que podamos extender la gracia del Señor en otros lugares aún más lejanos? Tenemos que seguir como iglesia ahora nosotros, no solamente de recordar a aquellos que nos han precedido en la proclamación del Evangelio, sino procurar que también se vaya a otros lugares. Dicho esto, nos dice en el versículo 31, procurad pues, después de haber dicho lo que hemos dicho, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino más excelente que va a venir después lo veremos en otra ocasión. Pero fijaros lo que nos dice aquí. Procurar ahora los mejores. No es que sea en sí una jerarquía de lo que nos está hablando aquí de estos tres y de los que vienen después del versículo 28. No hay una jerarquía diciendo, yo quiero buscar el don o el ministerio mejor, que es el de ser misionero. Bueno, allá tú. Si estás buscando lo de ser misionero porque creas que vas a tener mayor autoridad o posición, porque te estás engañando. Y las implicaciones que va a tener son muy serias en tu propia vida, en tus implicaciones. Está diciendo que en segundo lugar podría venir en todo caso el de profeta o de predicar el Evangelio dentro del contexto de iglesia o en la calle. Bueno, allá tú, si piensas que lo que está hablando es con respecto a autoridad o posición, con respecto a estos puestos. O lo que está diciendo es que busquemos los dones mejores para ser el cuerpo de Cristo. Es decir, lo que nosotros tenemos que buscar y tú tienes que buscar es esos dones o esos ministerios mejores para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y en algún momento podremos llegar y decir, claro está, necesitamos para una obra pionera misioneros o necesitamos gente que predique el Evangelio con autoridad y
y con poder. Necesitamos maestros que instruyan y que enseñen, pero también necesitamos que se interprete cuando tenemos hombres y mujeres de otros países para que también ellos escuchen el Evangelio. Y necesitamos hombres y mujeres de fe que nos fortalezcan a la hora de la oración. Necesitamos hombres y mujeres que se impliquen en diferentes áreas de la iglesia local. Lo necesitamos y por tanto esa necesidad urgente que puede venir en ese momento es nuestra prioridad a la hora de pedir y buscar los dones mejores. Tendremos que pensar entonces como iglesia local cuál es nuestra escasez, dónde tenemos una falta, qué necesidad deberíamos de buscar, no tanto de lo que es la jerarquía, porque no hay jerarquía, ya lo hemos dicho. Está Cristo como el fundamento, está la autoridad de los apóstoles ya establecida, los cimientos de la iglesia, y luego estamos el resto. Y todos los demás somos iguales, miembros del mismo cuerpo, ya sea el que predica aquí como el que sirve dentro de las mesas. Y todo aquello será necesario según su momento. Lógicamente, y lo diremos en esta tarde, para mí no hay oficio ni tarea más crucial y hermosa o gloriosa en este mundo que ser la voz de Dios, predicar el Evangelio. Pero se puede hacer a muchos niveles, no solamente aquí, sino en otros muchos sitios. Pero lo que tendremos que buscar es, como parte de nuestra iglesia local, qué es lo que necesitamos. Busquemos los dones mejores para nosotros. Posiblemente lo que se estaba hablando en la iglesia de Corinto era serio con respecto al don de lenguas, porque va a dedicar mucho tiempo luego en el capítulo 14. Y quizá esa deficiencia, ese conflicto o esa posición de quién eran mayores o más sabios o menos sabios, son conflictos que se daban de manera particular en la iglesia de Corinto que se pudieran dar en otros lugares. Pero ¿no será algo parecido lo que nosotros tengamos en este tiempo y en estas circunstancias? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de buscar? O, en otras palabras, si lo que nosotros queremos como iglesia local, en el versículo 27, y lo decía también al principio del mismo capítulo 12, es ensalzar el señorío de Cristo y la autoridad de Cristo, ¿qué nos hace falta hoy en día, en esta mañana y los domingos, las semanas que van a venir después, para ensalzar a nuestro Señor Jesucristo? Es una tarea que cada uno de nosotros deberíamos de tener individualmente y como iglesia. ¿Cómo podremos ensalzar más a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podríamos glorificar más su nombre y la obra de la cruz y el poder de la resurrección? ¿Qué necesitamos para que la iglesia se sienta fuerte? ¿Cómo podremos alimentar a todo el cuerpo? Necesitamos más oído, necesitamos más vista, necesitamos más fuerza, necesitamos más agilidad en nuestros pies. ¿Qué miembros, qué dones, qué actitud nosotros deberíamos de tener? Y en esto volvemos otra vez a las Escrituras y volvemos a depender a nuestro Señor, pero busquemos hombres y mujeres que nos puedan ayudar a ser lo que debemos de ser delante del Señor y delante del mundo. Quizá sí es verdad, como he señalado, la palabra profética sea más importante que el don de lengua. En el capítulo 14 lo va a decir. Sí, si queréis hablar en lengua, hablar en lengua. Pero mayor es el de la profecía. Busquemos lo que creamos conveniente para cada uno de nosotros delante del Señor. Servir en las mejores posibilidades, rogar al Señor por algo en vuestras propias vidas para que os santifique y os haga crecer y fortaleceros. Claro que sí, buscar lo que creáis conveniente, buscar vuestra satisfacción en la comunión con el Señor, pero que todo sea siempre para ensalzar a la cabeza, a Cristo, puesto que esto es su cuerpo. Que no lo hagáis para vuestra propia gloria y vanidad, sino para Cristo. Y si el don que ejerces no sirve en este contexto, a lo mejor no ese es el don que deberías de estar pensando y buscando. Que el Señor glorifique a su pueblo, dándonos lo que es necesario para que la iglesia se mantenga fuerte y firme con Él. Amén.